La mayoría de las mujeres cree que la elegancia se refleja en la ropa, en las marcas o en la apariencia, pero eso es un error. En los ambientes realmente distinguidos, lo que la clase alta detecta al instante es tu comportamiento, cómo entras, cómo hablas, cómo reaccionas. Hoy, descubrirás esos 10 pequeños comportamientos que revelan una distinción auténtica y que las personas más ricas perciben de inmediato, incluso antes de que tú misma lo notes. Quédate hasta el final, porque uno de estos detalles podría estar cambiando por completo la forma en que los demás te perciben. Comportamiento. Número 10. ¿Cómo entras a un lugar desconocido? Hay un instante muy breve que ocurre justo al cruzar una puerta y que dice mucho más de lo que imaginas. Antes de que hables, antes incluso de que alguien te observe directamente, tu presencia ya ha sido percibida. La mayoría de las personas entra con una ligera urgencia. Los ojos buscan referencias, el cuerpo se ajusta, aparece esa necesidad silenciosa de ubicarse rápido, de encontrar algo familiar. Es humano, sí, pero también es visible, y en ciertos entornos, se interpreta como una dependencia del espacio para sentirse cómoda. Ahora, imagina lo contrario. Entras y haces una pausa mínima. No es teatral, no es forzada. Es solo un segundo en el que respiras y observas antes de moverte. Ese pequeño gesto cambia todo. Comunica que no necesitas ser validada para estar bien, que tu presencia no está en negociación. Y entonces ocurre algo sutil pero poderoso. Tu cuerpo se relaja, tu movimiento fluye, tu mirada deja de buscar aprobación. No hay prisa por encajar, porque ya estás en tu lugar, porque una mujer que entra sin urgencia rara vez necesita esforzarse para destacar. Y lo más interesante es que, una vez dentro, hay otro gesto aún más revelador que muchas hacen sin notarlo. Si este tipo de consejos te está gustando, suscríbete al canal. Aquí hablamos de moda, sí, pero sobre todo de autoestima, de estilo y de poder femenino. Comportamiento. Número 9. ¿Cómo recibes un cumplido? Un cumplido parece algo simple, pero es uno de los momentos más reveladores que existen. Qué elegante te ves. Ese color te ilumina. Y de pronto, algo cambia. Muchas mujeres lo minimizan de inmediato. Lo justifican, lo desvían, lo rebajan antes de que tenga tiempo de asentarse. No es nada, es viejo, lo compré por casualidad, o lo devuelven rápidamente, como si aceptar el propio fuera demasiado. Pero eso no es humildad, es incomodidad con el reconocimiento. En ambiente donde la elegancia es natural, la respuesta es mucho más simple. Una sonrisa, contacto visual y un gracias. Nada más, sin explicaciones, sin defensas. Y esa simplicidad comunica algo muy claro. Estás cómoda contigo misma. No necesitas esconder lo que haces bien, ni equilibrarlo con falsa modestia. Aceptar un cumplido con naturalidad no es arrogancia, es coherencia. Es permitir que lo positivo exista sin corregirlo. Porque cuando el espejo deja de ser un juez, tu presencia cambia por completo. ¿Te están gustando estos consejos? Entonces aprovecha mi manual más elegante que nunca. Una guía donde aprenderás a combinar tu ropa como una experta, sin gastar una fortuna. Comportamiento número 8. El uso del teléfono. El teléfono se ha vuelto tan normal que muchas veces pasa desapercibido, incluso cuando está afectando directamente tu imagen. Hay un gesto muy común, colocarlo boca abajo sobre la mesa como señal de educación, pero en realidad el mensaje que se transmite es otro. El teléfono sigue ahí, visible, disponible, como una posible vía de escape en cualquier momento. Y eso se siente. En los espacios donde la presencia importa, el teléfono desaparece, no se negocia, no se disimula, simplemente no forma parte de la escena, porque el mensaje es claro, este momento es suficiente. Y hoy en día, eso es raro, muy raro. Cuando alguien percibe que tienes atención completa, sin interrupciones posibles, la conexión cambia, se vuelve más auténtica, más cómoda, más valiosa. No es una regla de etiqueta, es una señal de respeto real, porque la elegancia no solo se ve, se percibe en la calidad de tu atención. Y lo curioso es que incluso cuando crees que nadie está observando estos detalles, hay algo aún más revelador que ocurre cuando piensas que nadie te mira.
Comportamiento número 7. Tu postura. Cuando nadie te mira. Hay un momento muy particular en cualquier entorno social que casi nadie considera importante. No ocurre cuando estás siendo presentada, ni cuando alguien te habla directamente. Ocurre en esos segundos donde crees que puedes relajarte, cuando piensas que la atención ya no está sobre ti. Y es precisamente ahí donde aparece la diferencia. Muchas personas tienen dos versiones de sí mismas. La versión consciente, la que se activa. Cuando saben que están siendo observadas, donde la postura se corrige, la espalda se endereza, el gesto se controla. Y luego está la otra, la que aparece sin aviso. Hombros que caen, mirada que se pierde, cuerpo que se encoge ligeramente, como si quisiera desaparecer del espacio. No es intencional, es automático, pero también es visible. En los entornos donde la elegancia es una constante, hay algo que se percibe con mucha claridad: la coherencia. No se trata de mantener una postura rígida todo el tiempo, sino de que el cuerpo no cambie radicalmente cuando la atención desaparece, que la presencia no dependa de estar siendo observada, porque cuando una mujer mantiene una postura natural, estable, incluso en esos momentos donde nadie parece mirar, transmite algo muy difícil de fingir: comodidad consigo misma. Una sensación de equilibrio que no necesita validación externa para sostenerse. No es perfección, es continuidad. Y esa continuidad genera confianza, porque sugiere que lo que ves no es una actuación, sino una forma real de estar en el mundo. Porque la verdadera elegancia no aparece cuando te están mirando. Aparece cuando crees que no lo están haciendo. Y en ese mismo espacio cotidiano hay otro detalle, igual de silencioso, que revela mucho más de lo que parece. Comportamiento número 6. ¿Cómo comes? La comida es uno de los escenarios más reveladores que existen, precisamente porque parece inofensivo. Nadie va a una mesa pensando que está siendo evaluado, y sin embargo, es uno de los momentos donde más información se transmite sin palabras. No se trata de lo que hay en el plato, ni del lugar, ni del menú. Se trata del ritmo. Muchas personas comen con una ligera prisa que no siempre es evidente para ellas mismas. Bocados rápidos, utensilios que no descansan, conversaciones interrumpidas por la urgencia de terminar. Es una energía sutil, pero constante, como si el momento fuera algo que hay que completar, no algo que se está viviendo. Y eso se percibe. En ambientes donde la elegancia forma parte de la cultura, la comida tiene otro tempo. No hay apuro. El tenedor se detiene entre bocados. La conversación tiene espacio. El gesto es pausado sin ser lento. Todo ocurre con una naturalidad que no busca destacar, pero que inevitablemente lo hace, porque ese ritmo comunica algo muy claro: estoy presente. No hay ansiedad por terminar. No hay desconexión del momento. Hay una atención tranquila, compartida, donde comer no es una tarea, sino parte de una experiencia. Y ese detalle, aunque parezca mínimo, transforma completamente la percepción, porque una mujer que sabe habitar incluso los momentos más simples rara vez pasa desapercibida. Pero cuando la conversación fluye, en ese mismo espacio, hay algo que muchas no saben manejar con la misma naturalidad. Comportamiento número 5. ¿Cómo sales de una conversación? Entrar en una conversación es relativamente sencillo. Las palabras aparecen, el intercambio comienza y todo parece avanzar sin demasiado esfuerzo. Pero salir es otra historia. Muchas personas se quedan un poco más de lo necesario, como si no encontraran el momento exacto para retirarse. Miran alrededor, cambian ligeramente la postura, buscan una excusa que suene natural, pero que rara vez lo es. O dicen que se van y permanecen ahí unos segundos de más, rompiendo la fluidez del momento. Es incómodo, aunque nadie lo señale. En los entornos donde la elegancia es sutil pero constante, las salidas tienen otra cualidad. No son abruptas, pero tampoco prolongadas. Ocurren en el momento justo, aprovechando una pausa natural, con una razón simple y clara, y un cierre amable que deja una sensación positiva. No hay urgencia por escapar, ni incomodidad por quedarse. Hay una lectura del momento, y eso es lo que marca la diferencia.
la capacidad de percibir cuando una conversación ya ha cumplido su ciclo y retirarse con naturalidad sin romper la armonía, porque la forma en la que te despides suele ser lo último que la otra persona recuerda, y ese último recuerdo, aunque breve, tiene un peso mayor del que parece. Una salida elegante no interrumpe, concluye, y en medio de todos estos pequeños gestos hay uno aún más silencioso, casi automático, que muchas veces pasa desapercibido incluso para quien lo hace. Comportamiento número 4. ¿Cómo sostienes tus pertenencias? Puede parecer un detalle menor, algo tan simple como la forma en que sostienes tu bolso, tu cartera o cualquier objeto personal. Pero si observas con atención, notarás que ahí también se esconde una señal muy clara. Muchas personas sostienen sus pertenencias con una ligera tensión. Las ajustan constantemente, las revisan sin motivo aparente, las mantienen cerca del cuerpo como si fueran una extensión de su seguridad. Es un gesto casi imperceptible, pero repetido, y aunque no se diga, comunica algo muy concreto: apego. En cambio, cuando ese gesto cambia, la diferencia es inmediata. El bolso descansa, la cartera se apoya, las manos se liberan, no hay rigidez, no hay vigilancia constante. Los objetos están ahí, pero no definen la postura ni condicionan el movimiento. No es descuido, es tranquilidad, porque cuando la seguridad no depende de lo que llevas contigo, el cuerpo lo refleja sin necesidad de pensarlo. El gesto se vuelve más ligero, más natural, más libre. Y esa libertad tiene un impacto silencioso, pero poderoso. Hace que la presencia se perciba menos forzada, más auténtica, porque al final, la elegancia no se trata de lo que sostienes, sino de lo poco que necesitas para sentirte en tu lugar. Pero hay un momento aún más delicado, donde muchas personas, sin darse cuenta, revelan mucho más de lo que imaginan. Comportamiento número 3. Tu reacción ante el lujo. Hay momentos que, aunque no lo parezcan, funcionan como una especie de prueba silenciosa. Entrar en un lugar especialmente bello, un espacio cuidado hasta el detalle, un entorno que claramente no es cotidiano para todos, suele provocar una reacción inmediata. Y esa reacción, casi siempre, es automática. Algunas personas responden con un entusiasmo evidente. Miran alrededor con asombro, hacen comentarios constantes. Necesitan expresar lo que están viendo, como si el momento exigiera una reacción visible. Ocurre lo contrario también. Una especie de indiferencia forzada, como si mostrar interés fuera una debilidad, como si no reaccionar fuera una forma de demostrar pertenencia. Pero ambas cosas tienen algo en común. Son respuestas que buscan posicionarse. En los ambientes donde la elegancia es natural, la reacción es distinta. No porque no se perciba la belleza, sino porque no necesita exagerarse. Hay una apreciación tranquila, una mirada que recorre el espacio sin prisa, un gesto leve que reconoce lo que está frente a sí sin convertirlo en espectáculo. Porque cuando alguien está realmente cómodo con lo bello, no necesita anunciarlo. Y eso comunica algo muy claro. No es el lugar lo que define la experiencia, es la forma en la que lo habitas. No hay necesidad de impresionar ni de demostrar que se está a la altura. Simplemente hay presencia. Esa capacidad de apreciar sin exagerar, de reconocer sin amplificar, es una de las formas más sutiles de sofisticación, porque no nace del esfuerzo, sino de la familiaridad emocional con lo que se está viviendo. Y cuando esa familiaridad aparece, incluso en lugares nuevos, la reacción se vuelve estable, natural, coherente, porque la verdadera elegancia no reacciona, reconoce. Y dentro de esa misma coherencia hay un detalle aún más íntimo que revela con precisión el tipo de sensibilidad que una persona tiene. Comportamiento número 2. El sentido del humor. El humor parece ligero, casi irrelevante dentro de una conversación. Algo que simplemente ocurre para aliviar el ambiente, para generar cercanía, para compartir un momento. Pero si se observa con atención, es uno de los indicadores más claros de la forma en la que alguien percibe a los demás. Hay un instante muy específico que lo define todo. Alguien hace un comentario, tal vez ingenioso, tal vez incómodo, tal vez dirigido a alguien que no está presente. Y entonces ocurre una reacción inmediata, una risa automática, casi reflejo, que no siempre pasa por un filtro consciente.
Y ahí es donde se revela algo importante, porque no todo lo que provoca risa es inocente. Hay un tipo de humor que se construye sobre la burla, sobre la exageración de defectos, sobre la ausencia de alguien que no puede responder. Y cuando esa forma de humor se acepta sin cuestionamiento, deja una huella, no visible, pero sí perceptible, en los entornos donde la elegancia también es una forma de sensibilidad. El humor tiene otro matiz. La inteligencia se valora, la agudeza se aprecia, pero la crueldad, aunque sea sutil, rara vez encuentra espacio. No se trata de rigidez ni de corrección excesiva, se trata de conciencia, de saber cuándo una risa suma y cuándo resta. Porque la forma en la que reaccionas ante ese tipo de momentos habla de algo más profundo que tu sentido del humor. Habla de tu criterio, de tu empatía, de tu capacidad de percibir lo que no se dice directamente. Y eso, aunque no se verbalice, se recuerda, porque hay risas que conectan y otras que exponen, solo que en medio de todas estas señales hay una que no deja margen de interpretación, una que define, con absoluta claridad, el tipo de persona que eres. Comportamiento número 1. ¿Cómo tratas a las personas? Al final, hay un comportamiento que atraviesa todos los demás. No depende del lugar, ni del contexto, ni de quién esté observando. Es constante. Y por eso mismo es imposible de disimular durante mucho tiempo. Se revela en los detalles más simples, en cómo hablas con alguien que no tiene nada que ofrecerte, en el tono que utilizas con quien cumple una función de servicio, en la paciencia o la falta de ella, en situaciones donde no hay beneficio social de por medio. Muchas personas ajustan su trato según la relevancia de quien tienen enfrente. Son amables cuando conviene, atentos cuando hay algo que ganar, cordiales cuando hay una imagen que sostener. Pero esa diferencia, aunque sutil, se percibe con una claridad sorprendente, porque la amabilidad selectiva no es amabilidad, es estrategia. En cambio, cuando el trato es consistente, cuando no cambia, dependiendo del contexto, aparece algo mucho más difícil de construir artificialmente: carácter. Un tipo de elegancia que no depende de ser vista, ni reconocida, ni recompensada. No hay esfuerzo por impresionar, no hay cálculo, solo hay una forma de estar que se mantiene igual, sin importar quién esté delante. Y eso genera algo inmediato: confianza, porque cuando alguien trata a todos con el mismo respeto, transmite estabilidad, una sensación de coherencia que no necesita explicación. Y en un mundo donde muchas interacciones son superficiales o condicionadas, esa coherencia se vuelve extraordinaria. Al final, todo se reduce a eso. No a lo que llevas, no a lo que dices, no a lo que intentas mostrar, sino a lo que haces, cuando no necesitas hacerlo. Porque ahí, y solo ahí, es donde la verdadera elegancia deja de ser una apariencia y se convierte en identidad. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: me amo y me cuido.